Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Los niños pueden pasar con Ramón a su clase. Qué maravilloso es poder adorar a nuestro Dios, ¿no? Ese debe ser uno de nuestros mayores deleites. Y después de adorarlo, estar preparados para poder recibir su palabra, que es también algo que necesitamos, algo que nuestra alma debe anhelar. Como bien saben, el lema de este año es impulsados por el amor de Dios, que todo lo que nosotros deseemos hacer sea impulsado por ese amor que tenemos por Dios. Esa debe ser una pregunta necesaria, importante para este año. ¿Lo que estoy haciendo lo está impulsando Dios mismo? Y lo que estoy haciendo sí es hecho con el amor que Dios pone en nuestros corazones. Recuerden que por naturaleza somos egoístas, todo lo que hacemos lo hacemos con un interés personal, pero dice la Biblia que cuando venimos a Cristo y nuestro corazón es cambiado, por medio de su Espíritu Santo, Él derrama de su amor en nuestros corazones para que todo lo que hagamos sea con esa pureza del amor que proviene de Él. Le animo a que vaya al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Ustedes saben que venimos en esta serie de enseñanzas basadas en este libro y que podamos ver lo que el lema de este año nos invita es cómo estos hombres fueron movidos por el amor de Dios a proclamar el mensaje de la verdad, porque ellos sabían que era la única forma en que no solo la nación de Israel y las naciones de la tierra alcanzarían la paz con Dios. Es decir, cada ser humano que no ha aceptado a Cristo está en enemistad con Dios. Es una persona alienada contra Dios. Es una actitud desafiante en todo lo que hace, cómo se comporta, cómo vive, cómo actúa, todo lo que decide. Siempre va en contra de los deseos de Dios, y eso es común en nuestra sociedad actual. Entonces, está ahí en el capítulo 5. Capítulo 5, voy a iniciar la lectura desde el verso 33, que olvidé decirle a Andrés que era desde el 33, pero ahí va a aparecer en pantalla desde el verso 34. ¿Estamos ahí? Recuerde que es Lucas, el que escribió el Evangelio también, llamado así con su nombre, quien escribe este libro. Y dice, a los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Ahorita voy a hacer el contexto de esto. Pero un fariseo llamado ¿cómo? Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Estaban en la asamblea permanente ahí. Luego dijo, hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron
y todos sus seguidores se dispersaron. Y allí, ¿qué pasó? Se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. Entonces fueron conocidos como este tipo de celotes que se levantaban contra el imperio de ese momento, que era el imperio romano. Ellos querían liberar a Israel de ese yugo, pero los tomaba el emperador y los mandaba a asesinar, y ahí terminaba todo ese proyecto. Verso 38. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Mire, les habían acabado de dar a cada uno 39 azotes. Y dice aquí que salieron llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. ¿De cuál nombre sería? Y día tras día en el templo y de casa en casa, es decir, iban al pórtico de Salomón y también en las casas que abrían los que eran creyentes para predicar el evangelio, dice, no dejaban, aún ante las amenazas, dicen, no dejaban de enseñar y anunciar ¿qué? Las buenas nuevas o las buenas noticias o el evangelio de que Jesús es ¿quién? El Mesías. Oremos. Señor, en esta mañana, Dios, nos ponemos bajo tu autoridad, Señor. Nos ponemos bajo tu guía, Señor, y tu dirección, para que esta palabra, Señor, sea entendida, Dios. Ilumínanos por medio de tu Santo Espíritu, Señor, pero que no solo podamos comprender el propósito, Señor, para lo cual fue escrito en esa época, sino para nosotros hoy, Señor. Enséñanos de qué formas podemos ser hallados luchando contra ti, Señor. Y sabemos que siempre será una lucha, Señor, desigual. Nunca podremos contra ti, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso que vive y reina, Señor, cuyos planes siempre se llevan a cabo, Señor, porque tú eres soberano, porque tú tienes el control de todo, Señor, y es quien decide, Señor, por qué, cómo y cuándo suceden las cosas, Señor. Así que gracias por abrir nuestro entendimiento en esta mañana, Señor, y que esta palabra, Señor, sea aplicada lo antes posible en nuestro corazón, Señor, para que podamos, Dios, conocerte verdaderamente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a hacer así rápido ponerlos en contexto de lo que es el capítulo 5. Ustedes recuerdan que este capítulo inicia con dos personas que quisieron pasar entre los discípulos como muy espirituales, como que también estaban siendo movidos a hacer algo por Dios en sus corazones, pero habían retenido algo del dinero que habían obtenido por la venta de un terreno. Me estoy refiriendo a Ananías y Zafira.
Ellos quisieron seguir el ejemplo de un hombre muy noble, de un hombre muy lleno del Espíritu Santo, que era José Bernabé, o más conocido como Bernabé, hombre de consolación. Y ellos quisieron imitar la espiritualidad de este hombre, pero retuvieron un dinero, y cuando fueron increpados o fueron indagados por Pedro, dijeron: sí, esto fue en lo que vendimos el terreno y queremos de todo corazón entregarlo a ustedes. Pero ya se habían quedado con parte de ese terreno. Ese engaño terminó en que los dos murieron inmediatamente frente al apóstol Pedro. Impresionante, ¿no? Ese engaño, esa hipocresía fue castigada en el instante, y eso produjo gran temor entre todos los que estaban empezando a unirse a la iglesia. Sabían que Dios demandaba sinceridad de su pueblo, y pues obviamente de ahí no siguieron muriendo más personas, ¿cierto? No sabemos si Ananías y Zafira fueron al infierno por esa situación. Tal vez tenían un corazón que deseaba honrar a Dios, pero tomaron una mala decisión en ese momento. Pero de ahí en adelante, pues ya muchos la pensaron, como decía aquí a Gamaliel: hombres de Israel, piensen 2 veces antes lo que van a hacer. Y los cristianos de ahí en adelante pensaban muy bien 2 veces antes de ir a decir una mentira o algo, porque sabían que lo que había ocurrido con Ananías y Zafira. Pero esto fue un llamado de atención para no permitir que entrara el engaño, la hipocresía dentro de la iglesia, que apenas se estaba levantando. Así que después de esto dice la palabra de Dios que el Señor hacía señales, milagros y prodigios entre el pueblo a través de los apóstoles. Y esto hacía que más y más personas se unieran a lo que se llamaba en ese momento los del camino. No se les llamaba cristianos, sino los del camino, ¿cierto? Entonces, esto empezó a levantar un celo, una envidia en los sacerdotes, en los dirigentes religiosos judíos, los fariseos, porque la gente estaba dejando de admirarlos, de escucharlos, y se estaba yendo tras los apóstoles. Entonces, indignados, los mandaron llamar, los metieron a la cárcel y estaban buscando la manera de cómo terminar con todo esto. Y dice la palabra de Dios ahí en ese capítulo que ese día en que estaban encarcelados, llegó un ángel del Señor y los liberó. Y eso no era fácil, escapar de una cárcel en ese momento, porque se ponía una guardia romana bastante numerosa afuera. Muchos de los que eran encarcelados se les colocaba cepos, cadenas, para que no se escaparan. Y dice la palabra de Dios que al día siguiente iban a entrevistar, o más bien a indagar en los discípulos por qué seguían predicando en el nombre que se les había prohibido. Entonces, cuando mandaron a la guardia a sacarlos, ya no había nadie. Y el informe fue: señores, enviamos a unos guardias a traer a los presos, y ahí estaba la guardia, la puerta estaba cerrada, pero los presos no estaban por ninguna parte. Y después llega otro con el mensaje: los discípulos a quienes ustedes les han prohibido que hablen, que prediquen el nombre de Jesús, están por allá en el pórtico de Salomón predicando. Dijo, no sabían entonces en qué iba a terminar todo esto, y vuelven y los traen. Y aquí es donde conectamos con el texto de hoy. Vuelven y les preguntan: ¿no les habíamos prohibido seguir predicando en ese nombre? Y vuelve por segunda vez el apóstol Pedro y los demás y les dicen: ¿ustedes creen que es justo obedecer a los hombres antes que a Dios? La respuesta para ellos era obvia: es primero Dios, luego los hombres. Entonces da la oportunidad para que Pedro vuelva y les enseñe el evangelio.
y les dice: el Dios de nuestros padres, que resucitó a Jesucristo de los muertos, lo ha hecho príncipe y salvador. Y ese fue el que ustedes asesinaron colgándolo de un madero, pero Dios lo ha resucitado y lo ha exaltado, lo ha puesto a la diestra. Y estos hombres ya no sabían qué hacer. Y por eso dice en el texto: se enfurecieron, es decir, la sangre les subió a la cabeza y lo primero que se les vino fue: a estos hombres hay que matarlos. Y ya no se les daba nada, pues ya habían matado a Jesucristo, que era el líder. Dirían: pues matemos también a los seguidores y hay que acabar con ellos. Estos mismos líderes religiosos fueron los que también dieron carta a un joven llamado Saulo para que persiguiera, encarcelara y, si era necesario, también asesinara a los cristianos. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 7, cuál fue el primer creyente en el comienzo de la iglesia que murió a manos de estos religiosos. Pasaban constantemente de emociones, se asombraban porque estos discípulos no paraban de predicar el evangelio aún, a pesar de las amenazas. También sintieron envidia y luego un odio contra ellos que quisieron matarlos. Recuerden que los discípulos estaban frente a un número de personas considerable. Para esos concilios se reunían 70 hombres y entre ellos estaban los más respetados allí de la religión judía, y unos eran fariseos y otros saduceos. Recuerden, los saduceos no creían ni en ángeles ni en resurrección de muertos, y por eso esa parte del concilio eran los que más perseguían a los apóstoles por estar predicando acerca de la resurrección. Jesús es predicado en medio de un ambiente hostil, pero el propósito de los discípulos no era simplemente hacer sentir culpable a los religiosos y todos aquellos que habían seguido a la enseñanza de estos hombres, sino era hacerles ver que en Cristo Dios estaba ofreciendo arrepentimiento y salvación a Israel. Los estaban trayendo hacia Jesús, pero ellos seguían resistiendo todo esto. Y esto fue lo que despertó en ellos ese deseo de asesinarles. Entonces, en medio de todo este alboroto de qué se iba a hacer, se levanta un hombre llamado Gamaliel. ¿Saben qué significa Gamaliel? Recompensa de Dios. Y este era un fariseo reconocido. No sé si ustedes han llegado a estudiar un poco más acerca de las sectas o grupos que había en ese tiempo que interpretaban la ley. Estaban los de Hillel y los de Shammai. Hillel, que era el nombre de una persona, era el abuelo de Gamaliel. Entonces, este hombre era respetado y reconocido allí. Se dice que fue al primero que se le dio el título de Rabán. ¿Han escuchado ese término? Rabán significa nuestro maestro. A los demás se les llamaba rabí, que significa mi maestro. Entonces ya va teniendo una idea de quién o qué representaba para los judíos Gamaliel. Era un hombre sensato, tenía sabiduría, era reconocido por su tolerancia, tolerancia que no copió Pablo, porque Pablo se sentía orgulloso de haber aprendido al lado de este Gamaliel. Cuando él da testimonio, habla de este Gamaliel, pero Pablo no fue tan tolerante como si lo era Gamaliel. ¿Escucharon el argumento? El argumento es que un hombre llamado Teudas y otro Judas el Galileo se habían levantado
a buscar atacar el imperio romano, pero que eso había terminado en fracaso. Ahora mi pregunta para ustedes es la siguiente: ¿ustedes creen que el consejo que Gamaliel dio a estos religiosos, los cuales después eran los que adoctrinaban al pueblo, fue sabio? Él dijo: esperen y vean. Si esto no es de Dios, se va a acabar. Si esto es de Dios, esto no van a poder destruirlo ustedes. ¿Piensan que fue un buen consejo? Según reseñas históricas, Gamaliel nunca aceptó a Cristo como Señor y Salvador, porque se consideró por los sacerdotes por muchos años más después de todo esto un líder destacado entre los fariseos. ¿Por qué digo que tal vez no fue un buen consejo? Aunque aparentaba serlo, ya que Jesús había dicho: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán destruirla. Es decir, Dios no iba a permitir que acabaran con su iglesia. Sin embargo, Gamaliel con su sabiduría habló por sí mismo y no por Dios. Hoy podemos considerar muchos movimientos religiosos como exitosos desde la perspectiva del hombre, pero que son contrarios a la verdad de Dios. El éxito no es el último medidor de la verdad. Es decir, no podemos considerar que si un grupo empieza y si su enseñanza es contraria a la Biblia, o sea, no es sana doctrina, y porque avanzan y crecen y permanecen por muchos años, es que eso es de Dios. Porque déjenme referirme a los testigos de Jehová. ¿Cuántos años llevan predicando? Y tienen momentos donde crecen y crecen y crecen. Y son insistentes en predicar de puerta a puerta. Yo no sé si ya volvieron a tocar puertas, pero en la pandemia cesaron de hacerlo. Pero lo que dice aquí Gamaliel no debe aplicar como principio para saber si algo es o no de Dios. Habían suficientes evidencias. Jesucristo había hecho milagros de los cuales muchos de ellos fueron testigos. Jesucristo había resucitado y estos hombres que estaban frente a ellos habían sido testigos oculares de ese suceso. Dios estaba haciendo milagros a través de ellos, sanando enfermos, liberando demonios. Dice que era tanta la multitud que ya la gente ponía en la calle a los enfermos para que la sombra de Pedro los sanara cuando él pasara. Impresionante, ¿no? Cómo también Dios usó, que hoy en día tratan de hacer eso, no sé cuán funcione, trapos, pañuelos que sanaban a los enfermos. He visto hoy en iglesias donde el pastor saca el pañuelo y lo tira para sanar gente. No sé si eso funciona hoy, pero en ese momento Dios obró a través de la sombra de Pedro y a través también de prendas personales de Pablo. Este hombre, en lugar de decirle a estos religiosos: esperen a ver qué pasa, debería haberles dicho: pero es que ya las evidencias son notorias, ya no podemos seguir escondiendo lo que Dios está haciendo a través de estos hombres. Y aunque por un momento, por esta decisión de Gamaliel, solo los apóstoles sufrieron fue un castigo y no la muerte, no significaba así que Dios no iba a permitir que murieran. Si usted lee cómo murieron los 12 apóstoles, es decir, aquí estoy contando ya a Matías, después de que salió de ahí Judas Iscariote, todos murieron de forma violenta. El único que murió de vejez fue Juan, el que escribió el Evangelio, el que escribió las cartas, y se cree que escribió también el Apocalipsis. Aunque trataron de hervirlo en aceite caliente, no sé si sabía eso también. A Juan, el apóstol del amor, trataron de asesinarlo, pero
Dios decidió que él muriera de vejez, pero a los demás discípulos todos murieron de forma violenta. Entonces vemos que Gamaliel nadaba en dos aguas. Una era esperar y luego ver si Jesús y sus seguidores sí eran de Dios, lo cual parecía irónico. Este hombre necesitaba mucho más que la resurrección de Cristo y los milagros hechos por Dios para poder creer. Los discípulos le decían a la gente: este es un mensaje de vida, porque cuando el ángel los sacó de la prisión, les dijo: vayan y sigan predicando este mensaje de vida. Porque es un mensaje de vida, porque todo aquel que está apartado de Dios está muerto espiritualmente. La muerte es comparado también con la ceguera espiritual. Aquellos que están sin Cristo no pueden ver sus propios pecados y no pueden ver la belleza de Cristo. Y es una condición triste. Y la Biblia, la misma que leyó Gamaliel, la misma que leyeron los sacerdotes, decía: hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón. El mensaje del Evangelio no es para darle tiempo, es para creer y arrepentirse en el mismo momento en que la persona tiene la oportunidad de escucharlo. No podemos parar de insistir, no podemos dejar de persistir, de comunicar el Evangelio a las personas. Tal vez usted ya desistió de llevar el Evangelio a sus familiares porque les ha hablado mucho y nada que aceptan, nada que creen, nada que cambian. Pero no desista. Mientras estén vivos, tienen esperanza. Lo lamentable es si ellos llegan a partir sin haber reconocido a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Pero todavía usted puede seguir orando por ellos. Mándeles mensajes de texto, por correo electrónico. Haga todo lo que esté a su alcance por hablarles. Y que Dios abra sus oídos, abra sus ojos, traiga entendimiento, cambie sus corazones. Y tenemos que hacerlo cuanto antes. El mensaje del Evangelio es un mensaje de carácter urgente, porque cuando esa persona fallezca, sabemos dónde irá a parar su alma si nunca se arrepintió de sus pecados. Vuelvo y repito, hermanos, debemos insistir en la oración y en la evangelización de cónyuges, hijos, familiares, amigos y aún desconocidos. Somos la esperanza que esas personas tienen de escuchar este mensaje de vida. Y cada vez, si dejamos pasar el tiempo, en lugar de ablandarse, se van a endurecer. Su condición va a ser cada vez más terrible, porque si se van hundiendo en sus pecados, será más complicado, porque dice la palabra del Señor que aquellos que desobedecen su palabra, que lo desafían, que se resisten y que deciden voluntariamente hacer maldad, ir en contra de lo que Dios desea, sufrirán la eterna condenación. Y llegará un momento donde ya serán entregados a todo lo que desean. Si desean la inmoralidad sexual, allá quedarán más hundidos cada vez. Tenemos que decirles, cuando se presente la oportunidad, que no sigan luchando contra Dios. Y lo mismo aplica para nosotros como creyentes. Si sabemos qué es lo que Dios nos ha pedido hacer, no resistamos, no luchemos más contra la voluntad y contra los planes de Dios.
haciendo muchas veces las cosas a nuestra manera y no a su manera. Ahora lo cantábamos, que podamos rendirnos a Él. Rendir lo que somos, lo que tenemos, lo que anhelamos, rendirlo a Él. Y que realmente podamos vivir ese mandamiento de amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. ¿Sí estamos amando a Dios de esa manera? ¿O todavía nos cuesta? Y si amamos a Dios, vamos a tener compasión y misericordia con los perdidos. No podemos esperar a que ellos busquen a su manera a Dios. No, tenemos nosotros que ser luz para ellos. Ellos van por el mundo a tientas. Ellos van pensando que lo que están haciendo está bien. Y se refuerza más con el pensamiento moderno. Esta cultura posmoderna le está diciendo a la gente: no, si te sientes feliz, no te sientas culpable de lo que estás haciendo. Si te sientes bien haciendo eso, así los religiosos digan que eso es pecado, no te preocupes. Todos estamos llamados a disfrutar la libertad. Y la libertad no es más que la excusa del hombre sin Dios para vivir un libertinaje. Vamos a cerrar por un momento nuestros ojos y a pedirle al Señor que nos dé día a día la oportunidad de compartir el mensaje que ha puesto en nuestro corazón. Somos vasijas de barro en las cuales Dios ha puesto su tesoro, que es su palabra, su evangelio, que Cristo vino a vivir una vida que no podíamos vivir, que murió una muerte horrenda, la cual nosotros no podíamos enfrentar por nosotros mismos para que se perdonaran nuestros pecados. No, tuvo que hacerlo el justo y santo, el príncipe y salvador, ese príncipe de paz del cual habló Isaías, una paz que Cristo iba a traer, que era reconciliar a un mundo rebelde con un Dios santo. Era terminar con la enemistad que el pecado trajo entre la humanidad y Dios. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. No las acepta, más bien porque no las entiende y tampoco las recibe. Pero el hombre espiritual está llamado a discernir todas las cosas a través de la palabra. La palabra es la mayor defensa que podemos hacer de la verdad. Cuando alguien nos quiera hacer sentir como intolerantes, homofóbicos, transfóbicos, que nos quieran hacer sentir como que violamos los derechos de las personas, llamándoles pecadores, mostremos la verdad a través de la palabra, pero hay que conocerla. Y algo que tristemente vive el pueblo de Dios hoy es que desconoce la palabra. Y quien no conoce la palabra no conoce a Cristo, porque Cristo es la palabra encarnada de Dios. La palabra de Dios es el consejo sabio. La palabra de Dios es aquel libro por el cual Dios nos habla. Y podemos presentarla, podemos obsequiarla, podemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que este mundo escuche el mensaje de Dios. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree que Jesucristo es el Mesías. Que no hay ningún hombre al cual se le haya encomendado esta misión de dar su vida por
el pecado de la humanidad, solo a Jesucristo. Por eso Pablo le escribe a Timoteo: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y lo dijo también el apóstol Pedro: no hay otro nombre que haya sido dado a los hombres en quien podamos tener perdón y salvación. Cristo Jesús. Señor, oramos por nuestros familiares, cónyuges, hijos, hermanos, seres queridos, Dios, vecinos. Oramos por los habitantes de este municipio, de nuestra nación, de las demás naciones, Señor, para que cuanto antes puedan, Señor, acatar este llamado que tú estás haciendo, Señor, día a día, a través de los medios de comunicación, a través de la predicación en las iglesias, en los grupos de oración, en los hogares, en los discipulados, en los eventos evangelísticos, Señor, en las tomas a escuelas, a cárceles, a las visitas en hospitales, Señor, a instituciones como la policía, el ejército, la fuerza aérea, todo lugar donde tú estás abriendo puertas, Señor, para que sea predicado tu evangelio. Por favor, pon denuedo en las vidas, da sabiduría para hablar, Señor, tu palabra a Dios, y que, Señor, veamos a miles y miles viniendo rendidos a tus pies, reconociendo, Señor, que no hay sino un Dios en los cielos que gobierna sobre todo, Señor. Que tú eres Señor y que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de señores. Amén. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada